Si no saben cuánto cobrar, que no cobren y que practiquen. Imagínate, llegas con tu cliente y le dices, ¿va la cámara? ¿Te puedo grabar con el cel? Te va a decir, no me interesa. Pasa mucho que ves replicando la misma información una y otra vez. Entonces se compran la narrativa. Familia, bienvenidos a un nuevo episodio más de su podcast favorito. Locos por el video, hermano. ¿Cómo estás, hermano? Uno más. Como siempre es un gusto saludarte en estas hermosas tierras tapatías. ¿Cómo te fue en el viaje? Muy bien, muy bien. Ya un viaje ahora sí decente, Sí, sin tanto atropellamiento ni aventuras, hermano. Pero muy contento y sobre todo la respuesta que hemos tenido en estos días acerca de los debates de los puntos dulces, los lentes, las aperturas, Nos traen del en jaque grid. en redes sociales, dijeron que era Badir Derbez con kilos de más, güey. Pero bueno, lo importante es que los están... Digo, ojalá no me escuche Badir Derbez, ¿verdad? Lo importante es que estamos platicando esos temas que a ti te interesan y sobre todo tú que no te has animado todavía ya a dar el siguiente paso a grabar, pues bueno, este sea uno de los motivos que te impulsen a lo mejor a decir, vamos a grabar. Ya hemos hablado celular, no importa, con lo que tengamos a la mano, el chiste es dar el paso, hermano. Y justamente hoy vamos a tocar un tema súper importante y muy debatible. Porque anteriormente, hace muchos años, para poder trabajar en publicidad... música clásica de fondo, Luis. Sí, por favor. Para poder trabajar en publicidad o en cine necesitaba sí o sí estar en una escuela... estudiar, ¿no? Estudiar en una escuela de cine, de publicidad, de comunicación, donde te enseñaran narrativa, cómo hacer un guión, donde te enseñaban a usar tu cámara, la fotografía, el video, encuadres, composición, lenguaje todo audiovisual, ¿no? O sea, poderte expresar de la manera correcta en ese nicho con esas personas, ¿no? Pero actualmente existen otras herramientas que te pueden ayudar a tal vez no estudiar en una carrera, o sea, no hacer una carrera de producción audiovisual. Ya existe YouTube, ¿no? Tutoriales, cursos en línea, ya hay comunidades que se ayudan haz esto, hazle por aquí, hazle por allá. Y justamente por esa razón quisimos traer a un invitado muy especial. Así es, amigo. Como bien lo acabas de decir, ahora incluso hasta las herramientas ya están más al alcance, cámaras, que a lo mejor con una inversión no tan grande de ciento y tantos mil pesos, o sea, puedes comprar una cámara a un precio accesible que te den ya unos looks cinematográficos. Pero bueno, para hablar de todos estos temas y más acerca de formaciones académicas y lo empírico, lo práctico, lo formativo y las instituciones, pues hoy tenemos un invitadazo. Hoy nos acompaña Emilio Castillo. Un aplauso. Hermano, ¿cómo estás, Emilio? Bienvenido, Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá con ustedes en el podcast. A ver qué podemos sacar el día de hoy. Muy bien. A ver, y cuéntanos, Abraham, ¿a qué se dedica Emilio? ¿Por qué viene Emilio aquí a representar el área de formación, no? Es correcto. Bueno, pues Emilio, familia, él es académico, bueno, es docente en el CAP aquí en Guadalajara, pero además ya tiene experiencia en el área audiovisual, amigo. Él ha trabajado con algunas productoras o colaborado con Tequila Films. Tequila Films. Una de las productoras más grandes del país, vamos a ponerlo así, ¿no? Exactamente. No es cualquier cosa. No cualquier cosa. Justamente nos decía que es una de las productoras fuera de la CDMX más grandes y con una estructura inmensa, ¿no? Claro. También ha colaborado con Filmatronic, otra también de las empresas que pues su nombre se conoce en muchos lados justamente por todo lo que hacen. Y bueno, ahora lo combina también con la parte académica, formando a lo que son los nuevos audiovisuales, los nuevos filmmakers. Y pues, para no darle tanto rollo, ¿qué te parece si entramos en materia? Te vamos ya en la plática, amigo. Súper. Porque para aparte nos decía que no le gusta como tanta formalidad, ¿no? Que para los compas, Emilio. Entonces vamos a decir Emilio. Sí, ustedes digan Emilio. La neta, hasta a los alumnos les digo de que o sea, olviden como el de profe o hablarme como tan de usted. Pues vámonos poniendo la par. La idea es tener compañeros, no tanto como alumnos en ese sentido. Chale, yo no tuve maestros así. Pero oye, Emilio, platícanos. Hoy en día realmente es importante estudiar una carrera
para trabajar en el tema audiovisual? Para ser filmmaker. O para ser filmmaker o videógrafo. Claro, es como la pregunta del millón cuando estás en ese momento, ¿no? O sea, empiezas a ver que esto está chido, que las cámaras, que los micros y el lenguaje y dices, ¿estudio o no estudio? Honestamente, yo que doy clases creo que sí es importante, sobre todo en un sentido de estudiar nos da más rápido las herramientas que estamos buscando, nos da también la proximidad a personas que tienen el mismo interés que nosotros y las escuelas te dan como pues sí todas las herramientas que puedes tener, ¿no? A nivel lenguaje, a nivel ya fierros, a nivel cámaras, te dan la estructura de cómo se hace, entonces no hay como tanta experimentación en ese sentido. Yo creo que es una buena apertura si estás como muy interesado en el tema. Sí, y también porque justo la escuela también te da algo muy importante que es como la red de contactos que puedes tener, ¿no? A veces lo más importante, siento yo, a la hora de estar estudiando y sobre todo en una carrera como esta, ¿no? O sea, ya sea que estudies marketing, que estudies cine, o sea, cualquier rama, creo que lo más importante es el networking que estás haciendo, ¿no? Las personas que están al lado tuyo no son tus compañeros, son las personas con las que vas a chambear posteriormente. Claro. ¿No? Eso es lo más importante. O sea, si tu compa es chido para la foto, si tu compa es chido para ser locutor, o sea, pues son las personas con las que hay que seguir el paso, porque al final del día es lo más importante. Hacer amigos son las personas con las que vas a chambear. Claro. Y más si ya viste que alguno de tus amigos ya le entendió a la edición, ¿no? O sea, vas haciendo tu red de contactos con la misma gente que vas estudiando. Justo. Entonces eso al final también te genera más confianza que cuando empiezas solo y quieres como irle hablando a creadores de contenido. Oye, ¿cómo hago esto, no? O ¿cómo hago lo otro? O ¿qué cámara me compro? Por ejemplo, te comparto. A mí siempre me preguntan en mis historias, siempre o en mis videos, oye, ¿con qué cámara grabas? ¿No? Y entonces pues es algo que inicialmente para ellos tienen una duda muy grande, ¿no? Pero cuando entras a una escuela como en la que tú estás, eso se resuelve inmediatamente, ¿no? Porque sí, al final sabes cuáles son las cámaras que están en tendencias, cuáles son las cámaras que están utilizando actualmente la mayoría de los filmmakers. Yo sé que no puedes englobar una en específico, pero sí sabemos que, bueno, Sony, FX3, la FX6, ¿no? Si te vas a, no sé, a Lumix, están usando la GH6. O sea, sabes más o menos cómo anda el mercado de las cámaras y qué te puedes comprar y qué no. Pero cuando no estudias, pues eso lo desconoces. Sí. Tienes que buscarlo, o sea, tienes que estar ahí buscando esa información. Sí, claro, eso es lo que les comentaba, ¿no? O sea, a la hora de estar en la escuela, las herramientas y la práctica está luego, ¿no? Para eso estás ahí justamente, porque justo si no lo sabes tú, lo sabe tu docente, lo saben tus compañeros, lo sabe el resto de la universidad. Justo, ¿qué cámara voy a usar? Ah, pues no tengo idea, le pregunto a mi profe, hay una clase específica, a lo mejor en la que nos puede explicar qué tipo de cámaras, para qué se usan, qué es lo más común, si quiero como en formatos chicos, formatos grandes, qué tipo de sensores. O sea, ya toda esa información, en vez justo como comentabas, de estar busque y busque y busque, ya está más al alcance de la mano del estudiante. Oye, acabas de mencionar también algo importante y que me llama mucho la atención acerca de que, bueno, también en el tema académico y formativo, pues es como un poquito más multidisciplinario. ¿En qué sentido? O sea, por ejemplo, dentro del plan de estudios o dentro de la formación de los alumnos, pues de repente llega un tiempo donde dices, sí tengo habilidades para ciertas cosas, pero a lo mejor tengo habilidades mayores para otro tipo de situaciones, ¿no? Creo que en el tema también de escuela, en las escuelas es eso también multidisciplinario, es decir, edición, fotografía, o sea, que te ayudan también a eso, ¿no? Sí, completamente. Creo que, esos casos como particulares, todas las escuelas enseñan como ramas muy claras a nivel lenguaje, a cómo funciona una cámara, o sea, cosas que todo filmmaker o cualquier persona que se quiere dedicar al medio tiene que saber. Eso está como muy claro, ¿no? En todas las ramas. Y posteriormente hay escuelas como el CUEC, como el CCC, aquí en México, por ejemplo, el DIS incluso, que ya, pues cuando pasa cierto tiempo de la carrera, ya te dicen como, sonido, dirección, producción, fotografía, o sea, ya vas más encaminado a ciertas líneas, ¿no? Hay escuelas como, ejemplo, el CAP, que pues su tronco común convergen como varias de las carreras y posteriormente se va dividiendo en cine y demás, pero no hay como,
voy a hacer licenciatura en producción únicamente, sino todos, o sea, tanto el productor como el fotógrafo como el director llevan la misma rama el resto de la escuela. Claro, te lo pregunto porque, mira, en mi caso yo estudié comunicación y justamente cuando ves la parte audiovisual, nada más vimos 3 o 4 cuatrimestres, uno que es producción televisiva, que es donde veías los temas de encuadres y lenguaje televisivo, composición audiovisual, que la mezclaban con fotografía, y lo que es uno de publicidad, que veías más como el tema publicitario visual, y párale de contar. Ya. Entonces, justamente hoy en día, que para los que estudian comunicación, marketing, diseño y en este caso cine, pues que también sepan que a lo mejor sí se necesita un tronco común, ¿no? Sí, justo. O sea, lo que les digo, el lenguaje audiovisual sí tienen que tenerlo como cualquier persona que se quiera dedicar al medio. O sea, no importa si tú estás ahí porque dices, yo únicamente quiero, no sé, hacer edición. No importa, tienes que tener un entendimiento de cómo funciona el lenguaje, de ritmo, de narrativa. O sea, y eso solamente lo vas a tener atendiendo las otras ramas dentro de la escuela, ¿no? Del estudio. Pasa mucho con los estudiantes de comunicación, que es como, pues a mí me latió solamente una clase de lenguaje, pero mis clases de periodismo, de televisión y eso, pues no estaban tan chidas, pero me latió la de estructura de cine, ¿no? Entonces luego hay banda que por eso le cae a este lado, donde no solamente tienes una materia, sino pues varios años de tu vida se van en estudiar cine completamente, ¿no? Y creo que eso es lo chido de esta apertura, pues, estudiantil completamente. Pero, por ejemplo, Emilio, yo te voy a hacer una pregunta que creo que vale la pena y que mucha gente probablemente se lo está preguntando. ¿Qué tanto está evolucionando las instituciones de formación académica en base a cómo va evolucionando la tecnología y la manera de hacer las cosas en la industria? Te lo digo porque muchas veces hay profesores que entienden perfectamente la teoría, pero no tienen mucha práctica. O sea, si no es que a veces es cero su práctica. Entonces, muchas veces el chico que quiere estudiar o la persona que quiere estudiar tiende a saber más de la experiencia y de la práctica que tiene ya grabando y de las tendencias que está como actualizándose que el propio maestro. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo las instituciones, si es que están haciendo algo, o en esa parte falta mejorarla? Que yo creo que, perdón que te interrumpa antes de la pregunta, creo que también valdría la pena mencionarlo, amigo, las instituciones y los docentes. En este caso, por ejemplo, claro, también sabemos que representan una institución, pero también ellos como profesionales, ¿no? Sí. Sí, completamente. Estoy de acuerdo que, o sea, una parte tiene que ver como con la institución completamente y otra parte con el docente, ¿no? Porque, o sea, van como una de la mano y otra, porque si a la institución puede no interesarle tanto, tú como docente tienes que estar muy preparado como para ese camino. En lo personal, si estás siendo docente es porque tú debes de estar más preparado que tu alumno para poderle proporcionar ese conocimiento. Si tú justo tienes años sin visitar un set, si tienes años sin cambiar tu programa, si tienes años sin ver películas modernas, videos nuevos, marketing nuevo, pues entonces ahí estás reduciendo tú tu capacidad de enseñar, ¿no? Independientemente, creo yo, a la institución en la que te encuentres como docente, sí tienes que estar preparado y tienes que actualizarte día a día. O sea, para mí la parte más importante es justo aprender al mismo tiempo que enseñas. O sea, yo no puedo enseñar algo que no sé, que no tengo idea o que no tengo como práctica, e incluso a nivel experiencia, ¿no? O sea, ¿cómo les voy a contar, no sé, del sonido si ninguna vez me he puesto el micrófono, o sea, los audífonos, el micro, la caña, y hablarles como... Sí, el boom, ¿no? No, exactamente. Entonces, creo que en lo personal depende más del docente. Las instituciones me parece que empujan a los docentes a, oigan, tomen cursos nuevos, oigan, está sucediendo esto, hay pelis de este lado, ahí se me fue la palabra. Sí, o sea, temas de publicidad, marketing. Ajá, o sea, como que tratan, sí, o sea, creo que las instituciones lo que hacen es empujar tanto al docente como al alumno, pero me parece más vital lo que comentaban, en el docente creo que cabe como esta experiencia que debe de tener para enseñar. Pero ¿y cómo ves a los docentes actualmente? O sea, ¿crees que sí están actualizándose en su mayoría, o si ves una merma en ese sentido de decir no van tan a la par, ¿no? Porque, a ver, una cosa es, y yo te lo hablo más en temas de publicidad, ¿ok? No tanto de cine. La publicidad literalmente casi todos los días cambia.
¿no? La manera de hacer las cosas y cómo la gente lo entiende, lo comprende y lo compra está cambiando continuamente. Ahora con más creadores de contenido, que unos son creadores de contenido, otros son filmmakers, otros ni siquiera sé qué son. Híbridos. Algo. Pasa que es tendencia tras tendencia, tras tendencia, tras tendencia. Entonces hay que ir actualizándose muy rápido. Ustedes como maestros, ¿cómo lo hacen? O si tú crees que, yo sé que de tu parte lo haces porque Mario me lo ha platicado, pero ¿crees que los demás maestros están yendo a la par con eso? Pues mira, no digo que todos, porque aparte justo falta como la experiencia personal, como de conocer a más profesores del DIS o más profesores del SEC o cosas así, con los que convivo y conllevo, sí. ¿Por qué? Como comentabas, o sea, la publicidad cambia día tras día, tras día, tras día. A partir de la pandemia, audiovisualmente, neta, hemos estado uno tras otro y uno tras otro y uno tras otro. O sea, hace un año, 2, 3, o sea, la velocidad del TikTok, de la retención de las personas a nivel dopamina y cerebral cambia completamente, ¿no? Entonces creo que ahí sí hay una actualización en base como a cómo enseñar, qué lenguaje estás enseñando, cómo producir. O sea, creo que sí hay banda que trata como de transmitirle eso a las nuevas generaciones que están llegando. Pero obviamente también hay banda que se queda como muy enfocada en el pasado. Pero me parece más que eso tiene que ver a niveles, ¿cómo decirlo? Más artístico de alguna manera, como comentabas, ¿no? A niveles... O de egos también, ¿no? Sí, de egos, de cine y demás. A ver, o sea, acaba de aclarar, el filmmaker, el que conozcan, tiene el ego arriba, ¿eh? O sea... De mí no vas a estar hablando. ¿eh? Sí, no, es la realidad. Sí. O sea, si empezaste en esto es porque tu ego estaba arriba. Claro. Ya lo puedes ir como... Tienes que mantenerlo. O subir, o sea, sí hay una media. Hay una media. Tampoco puedes estar tan abajo porque entonces no te animas a hacer. Si estás muy abajo, o sea, es que eso es como en general, y sobre todo aquí en México, pues te comería si no lo tuvieras, ¿no? Por supuesto. El medio te come como por sí solo si no tienes cierto ego ahí. Pero hay veces que hay gente que se buena la barda. Por llamarlo ego, pero pues estamos hablando de la seguridad que tú tienes para realizar un proyecto, ¿no? Claro. Pero sí, yo te entiendo perfectamente. Creo que yo siento, digo, ese es mi sentir o lo que yo percibo de la industria, es que hay muchos de la vieja escuela dando clases, pero quieren dar clases a la vieja escuela. Sí. O sea, no se actualizan y creen que está muy de moda ahorita el tema de seguir las reglas, ¿no? El tema, es importante saber cómo son las reglas, ¿no? Conocer tu cámara a la perfección, saber cómo utilizar tu cámara, saber cómo usar los lentes y todos los accesorios que lleva como tal un equipo, ¿no? De producción. Pero también las reglas están para romperse, ¿no? Eso un buen maestro te lo diría, ¿no? Claro, o sea, no te quedes en la caja de siempre hacer, no, es que hay que subir la velocidad de obturación al doble de los fotogramas por... O sea, cosas que sí, dependiendo de lo que vas a hacer, el proyecto que tengas, el tipo, el tema artístico con lo que quieras ejecutar tu proyecto, claro que tienes que seguir a veces las reglas y a veces también las tienes que romper, ¿no? Y yo siento que ahí sale mucho purista, que suelen ser a veces maestros, donde dicen, no, es que eso no es lo correcto. Y ahí es donde creo que limitan el aprendizaje de las personas. Y es que yo creo que ahorita en actualidad, obviamente, el mercado, justo como dicen, al ser tan tendencioso, que lo que en una semana era tendencia, la siguiente ya no fue, creo que también puede entrar, amigo, temas de edad. Y digo, con todo respeto, sin raspar muebles, pero a veces también, que no siempre es, pero a veces hay ciertos rangos de edad donde ya no estás tan abierto al cambio, que justamente dices, sienten que hasta es una ofensa personal romper una regla, güey, ¿sabes? Sí. Y que en algún momento, por ejemplo, en los sets, y esto va a la siguiente pregunta que también te quiero hacer, Emilio, es que nos ha tocado con alumnos o con recién egresados
que son como muy metódicos, que después de A sigue B y sigue C, ¿no? Que mi guión técnico, mi guión literario y mi guión... Entonces... Sí, es que le traspasa esa misma esencia, ¿no? De no salirte de la caja. Ajá, y hay producciones, digo, está mal que a veces que tienes que solucionar, que aunque tu guión lo terminaste corrigiendo y rayoneando y le diste a la vuelta y todo eso, y entender como esa parte de adaptarte en un foro, en la parte real, ya en un rodaje, y sea cual sea, publicitario, video musical o cualquier índole, pero adaptarlo con lo metódico de sigue A, B, C, D, C. ¿Tú qué opinas al respecto? Claro. Si realmente tiene que ser así, se aprende más en los foros, en las aulas. Yo creo, o sea, completamente, que se aprende más en un foro, en un set, que en las aulas. O sea, eso 100%. Siempre y cuando haya personas agradables en el set, que siempre sucede. Nunca me ha tocado ir a un set que no haya alguien agradable. A mí sí. A mí no. A mí nunca. Que ni el buenas tardes te contestan, güey. Sí. Hay personas, ¿no? Pero... Buenas tardes, vengo a grabar. Se va la persona, ¿no? No, eso no. Que te puedan justo como explicar, decir, esto va así, esto va el otro. O sea, eso funciona, ¿no? Siempre el set y siempre hay una persona que neta te tira el paro. Lo que aprendes en el aula, como dices, paso A, paso B, paso C, para mí creo que sí es importante que el alumno lo sepa. Ojo, para que tenga el contexto, de que eso existe, de que así es como la manera tradicional, como comentaba. El deber ser, ¿no? El deber ser, ¿no? Pero, o sea, es algo que yo aplico como con mis alumnos. Justo, yo les digo, mira, guión, desglose, guión técnico, shortlist, plan de rodaje, o sea, como todo, ¿no? Sí. La lista. Si a tu proyecto no le funciona, no lo hagas. O sea, cada proyecto es independiente y cada proyecto funciona de maneras diferentes todas, ¿no? O sea, no es lo mismo producir un podcast, a una boda, a un comercial, incluso un comercial, tanto como en formato de televisivo, a unos de redes, es distinto, ¿no? Claro. Entonces, justo es como, pues no te funciona, pues no lo hagas. O sea, para mí sí es importante como, pues no tienes esto, pero pues debes de tener esto, ¿no? O sea, no tienes un guión, pues mínimo pues un storyboard. No tienes un storyboard, pues mínimo una escalera. O sea, una base debes de tener, ¿no? Pero no es de a fuerzas que tengas todo, ¿no? O sea, te puedes saltar del paso A al paso D si el B y el C no funcionan, ¿no? Pero, o sea, siento que, o sea, dentro de esas múltiples, algo debes de tener, y qué importante, ¿no? Es desarrollar esa habilidad, amigo. O sea, de darles esas herramientas a los chavos y decirles, no necesariamente, si tienes que romperlo, que es lo que decías, si tienes que romperlo porque es el resultado de tu producción, pues hazlo, adelante, ¿no? Sí. Justamente entender esos principios básicos que son los que comentaban ustedes, que obviamente, por ejemplo, por mencionarlo nada más, hace algunos meses la tendencia de las fotos barridas o los videos barridos, que a lo mejor para la vieja escuela es, oye, qué artístico le vas a encontrar esa foto, ¿no? Sin embargo, pues el público te lo está demandando, te lo está pidiendo, y que hoy en día te están pagando, y a algunos hasta les pagan bastante bien por ese tipo de concepto de videos, pero que hoy en día ya lo sepan, que pueden saltarse todos esos procesos para llegar al resultado que, como bien dices, cada proyecto es diferente, cada demanda es diferente. Y aún así, pues, güey, por ejemplo, el tema de los barridos, tú puedes ver un video de los Guns N' Roses que son súper cinemáticos y ahí existen. Sí, no, pues, el bajar el shooter para poder hacer cosas un poco más creativas siempre ha existido. Sí, no, o sea, simplemente pues películas de Wong Kar-wai, o sea, viven de barridos como completamente y de estos colores neón, que justo, o sea, para su momento era como, no manches, está rompiendo como con cierta estética y ciertos patrones. Pero no, como no están en redes sociales, no le dicen, tiene muchos barridos, tira esa película. Pero creo yo que también no sirve. Mucho de esos como comentarios y perspectivas viene de gente que justo o no entiende como completamente la creatividad, o no sabe. Sí. O sea, o no sabe o no entiende a nivel creativo lo que está sucediendo, ¿no? Así que es. Eso es lo que me parece a mí como más peligroso, que ese tipo de personas trabajen como en la industria, ¿no? Y muchas veces ni siquiera es que trabajan, es que quieren trabajar. O sea, la mayoría de la gente en redes sociales que te comenta justo lo que te decía de cuáles son las reglas, de por qué estás mal y mi comentario está bien. Ese comentario justo está detonando, más bien está demostrando, que no sabe. Porque si supiera, sabría que hay mil
maneras de llegar al mismo resultado, ¿no? Hay muchas maneras de llegar a un resultado similar. Entonces, cuando te hacen este tipo de comentarios, pues dices tú, pues, ¿cómo te digo, no? O sea, quiere decir que no sabes, porque si supieras no me estarías haciendo el comentario. Pero justo hay algo que yo te quiero preguntar ahorita que platicabas sobre las cosas que les enseñan a los alumnos en la carrera, y es que ¿tú crees que un alumno que aprende A, B, C, D, F con todas las herramientas que tiene una escuela para mostrarte cómo se hace una producción, ¿tú crees que a esos alumnos no les hacen un daño en lugar de un beneficio? Y te lo digo por lo siguiente. A mí me ha tocado llegar a producciones donde se tiene que resolver, ¿no? No tienes filtros NDs, no traes un gimbal, nada más traes una luz que tienes que usar de luz principal, pero llega esta persona que viene de la escuela y dice, no, pero es que yo no puedo trabajarlo porque no hay una luz de recorte, no traemos fondo. Sí, no tengo un bar, el ND, yo prefiero no hacer la producción a subir la velocidad de obturación y porque el ND nos va. ¿Qué pasa con esas personas? Ya, ok. Creo que eso ya es una cuestión también como alumno, ¿no? A veces le echamos como mucha onda a la institución, mucha onda al docente. O el maestro no sabe. Oye, pero pues, ¿qué onda con el alumnado, no? O sea, ¿qué onda con el que se supone que está aprendiendo? Es lo que les comentaba. Para mí, hay que darles todas las herramientas y todas las bases y todo el conocimiento que yo pueda generarles. Ya es tu decisión y tu creatividad. ¿Qué te quedas y qué decides usar? ¿Qué te sirve cuando estés en set? ¿Qué no te sirve para nada? ¿No? O sea, por ejemplo, puedes enseñarle como 1000 luces, ¿no? Ah, mira, esta luz esto es direccional, esto es difuso, esto es en cálidos, esto es... Pero pues si él llega y te dice, no, yo nada más sé usar cálidos, pues entonces se durmió el resto de la clase, ¿no? Esa persona, sí. pues si nada más sabe usar un tipo de luz en ese sentido, ¿no? Claro. Pasa lo mismo en sets, o sea, si llegan y te dicen, no, pues es que yo nada más, pues entonces no le sabes bien, o sea... parte también, creo yo, de lo que se implementa a nivel académico, entre docentes y mismos alumnos, es la creatividad, pues, o sea, porque cabe aclarar, o sea, que lo que se estudia es algo privilegiado, ¿no? O sea, sí. El tener acceso a cámaras, a luces, a foros, a sets, sonido, etcétera, es algo privilegiado en ese sentido. Entonces, si ya tenemos como esas herramientas, pues entonces ahora el privilegio de pensar y de ser como lo más creativos posibles con las herramientas que tenemos. O sea, eso es lo que me parece... Para ti como docente, ¿qué es más importante? ¿El tener todo el equipo para la producción o tener mucha creatividad? El tener mucha creatividad. O sea, para mí lo más importante en el medio, verdaderamente, son las personas con las que trabajas con su creatividad, ¿no? O sea, yo prefiero tener una luz, una cámara, pero un fotógrafo megamente creativo, y junto a la par hacer algo. O sea, tener una buena mancuerna y tener creatividad al 100% me parece más valioso y más interesante que tener 20 luces, una FX6. O sea, esas son cosas que pueden ir variando en todo sentido. Claro. Fíjate que ahorita que te escucho, Emilio, me acuerdo un maestro que me decía, y no sé si tú a lo mejor estarás de acuerdo, que hoy en día también en el mercado a veces se demanda más actitud que aptitud. Porque me decía, a veces cuando ya no tienes actitud te cierras tú solo al aprendizaje, tú solo yo ya lo sé todo, no me interesa nada. Pero cuando tienes la actitud y no tienes la aptitud, es decir, todos los conocimientos al 100%, te abres un panorama. ¿Qué Claro, con eso? claro. Es completamente cierto, ¿no? O sea, lo más importante es lo que les comentaba. Si yo llegara como profesor y no, pues yo ya lo sé todo, muchachos, terrible, ¿no? O sea, hay que seguir aprendiendo. O sea, y aunque termines la carrera y aunque pases el semestre, el cuatri, el año, tú sigue empapándote, pues. O sea, porque lo que comentabas hace rato es cierto. O sea, cada día, cada mes, cada año, la tecnología avanza, el medio avanza. Y si tú no avanzas con ellos, pelaste, ¿no? Te vas. Hay que tener la actitud de recibir como todo lo positivo. Y lo negativo también. Lo negativo también para aprender un poco, pero sobre todo en un sentido de no te puedes como cerrar en tu caja de ya lo sé todo o de no, esto es lo que yo aprendí. Es como, ¿y no quieres aprender más? O sea,
hay que estar abiertos a ese tipo de cosas. Y que además, amigo, yo le veo algo positivo. ¿En qué sentido? Mira, cuando tú estás en un aula y cuando tienes a alguien que te está llevando, obviamente, este conocimiento, tienes retroalimentación al instante, amigo, que creo que eso es algo importante que sí tenemos que mencionarlo. Yo no estoy diciendo que en lo autodidacta no, porque la realidad es que también gran parte de lo que he aprendido ha sido por fuera de lo académico. Sí, claro. Sin embargo, el hecho de en el momento de tener al maestro y decir, oiga, maestro, aquí pasó esto, o ya hiciste el proyecto y la cajeteaste, y que te den esa retro inmediata que justamente te ayuda a esta guía, creo que también es algo bastante interesante que aporta a la formación académica. Pero yo creo que es un tema, yo creo que las personas que hacen el tipo de cosas como las que te comenté, es un tema más de ego y que sí, a mi ver, sí les perjudica. Y te voy a decir por qué. Yo durante mucho tiempo no tuve muchas de las herramientas que tengo actualmente para grabar. O sea, no tenía tantas luces, no tenía la cámara que hubiera querido, no tenía los lentes que quería tener. Pero justamente en esa etapa, en ese proceso de conseguir todo lo que buscaba conseguir para que mis producciones fueran súper de mejor nivel, me esforzaba más. Mi creatividad era muchísimo más grande. ¿Por qué? Porque decía, ¿y cómo lo resuelvo si no lo tengo, no? Claro. ¿Cómo hago esto si no tengo esto? Pero la cabeza y la creatividad, yo siento que mucho de lo que yo he hecho profesionalmente ha sido a través de no tener las herramientas para poderlo hacer. Y justamente me ha tocado trabajar con personas que su capacidad de creatividad es muy limitada porque tienen todo a la mano. No sé si sea algo que afecte a la hora de estudiar la carrera de producción audiovisual, cine, comunicación. No sabría decirlo porque yo no la estudié, ¿no? Pero sí te puedo decir que mínimo de mi parte, o sea, yo me fui forzando a que fuera más mi creatividad la que resaltara en los videos que la calidad o las herramientas con las que podíamos grabar. Claro, sí, es lo que te comentaba hace rato, ¿no? O sea, lo principal tiene que ser la creatividad de la persona que está interesada, ¿no? O sea, esto también importante, mucho de lo que vamos a hacer en el medio se trata de resolver, ¿no? O sea, claro, yo creo que debería ser una carrera. Sí. Una materia, ¿no? Una materia. Es solución de problemas. Solución de problemas, fuera de broma. Sí. Mucho de lo que haces es resolver problemas como todo el tiempo. Sí. Y a veces improvisa. Improvisar, ¿no? Y eso viene justo de tu creatividad que tengas y de tu habilidad lógica, creo yo también. Sí, justo. Que debes de desarrollar como todo el tiempo. Hay banda que neta no entiende como cosas lógicas. Es como, pues eso estorba, pues quítalo. O sea, cosas tan simples, ¿no? Oiga, sentido común. La luz no le da, pues gírala. Sí. Es que fuera de broma. Y esas cosas no las aprendes en la escuela. No. Eso tienes que aprenderlo como fuera, ¿no? Si ya no lo sabes. O sea, no, pues si ya no lo sabes, pues ya así quedó. Pero a lo que me refiero, en realidad es, insisto, las herramientas a nivel académico se dan. Tú ya decides qué hacer con ellas, ¿no? O sea... ¿Pero tú creerías que sí les hace un daño? Yo creo que no. O sea, a nivel... O sea, voy a hablar un poquito como a nivel experiencia también, como alumno de escuela de cine, no tanto como docente. Para mí era como muy específico el de, mira, te enseño que este es justo, este es un tripié y este es un Century, ¿no? Este sirve para esta cosa, este sirve para esta cosa. La primera vez que fui a set me dijeron monte esa luz, entonces ya era como decisión mía y creativa si agarraba un Century o agarraba un tripié, ¿no? Ya. O sea, la herramienta académicamente se te da, ¿no? Tú ya decides qué hacer con ella, o sea, tipología de plano, ¿no? O sea, estás en un medium close, estás en un americano, que me cuenta que yo ya decido si quiero usar todos mis planos en americano, pues se va a ver bien feo, que no cambie una tipología, ¿no? Claro. Pero te digo, siento que eso ya es bien una cuestión de resolución individual de cada quien. No creo que haga un daño. Creo que hay personas que se justifican
en eso, como de, pues es que a mí me enseñaron que era 3 luces, ¿no? La principal, un back y el relleno. Dice, y el relleno, no, pues no. Y no me muevo de aquí hasta que no haya las 3 luces. Creo que para mí eso simplemente es como una justificación, insisto, de personas que pues no le saben de cierta manera y que no están abiertas en esa aptitud también. Y justo que hoy en día hay mucha gente, porque no solamente estamos hablando de los filmmakers, estamos hablando de muchos creadores de contenido que ya empiezan a hacer publicidad también, que ya empiezan a saber un poco más de la narrativa, el storytelling, y que muchas veces ellos mismos ya empiezan a vender cursos de cómo grabarte, cómo hablar a la cámara, que sí o sí tienes que tener 3 luces. ¿Tú qué opinas de estas personas que sin tener un estudio previo venden cursos en línea de cómo grabarte, cómo hacer publicidad? ¿Qué opinas de ellos? Pues creo que es como ¿cómo decirlo? Como ¿un arma de doble filo? Es un arma de doble filo, justamente. Muchas gracias. Porque va a haber personas que justo dentro de su experiencia... A ver, cabe aclarar algo. O sea, a lo que nos referimos como estudio, sí, o sea, existe el estudio como académicamente en una institución, con un profesor y demás, pero también existe el estudio a nivel empírico y a nivel de lo que ves, de tus experiencias, de lo que lees, ¿no? De la práctica. O sea, lo que enseñamos los profesores o lo que enseñan muchos de los profesores es porque ellos ya lo vivieron, ya lo leyeron y entonces a partir de eso pueden proporcionárselo a los alumnos, ¿no? Hay gente que justo no tuvo experiencia de que alguien más te lo proporcionara, a lo mejor lo aprendes tú. Claro. ¿No? El problema es cuando hay gente, insisto, vuelvo a lo mismo, que ya sienten que aprendieron lo suficiente y entonces para ser docente. Para ser docente y entonces quizá eso no es suficiente como para... Y sobre todo el arma de doble filo a mí me parece que estas personas tienen la posibilidad de que los vea millones de personas, ¿no? Y claro, si hay algo mal, pues millones de personas ya lo vieron. O sea, ahí eso es lo que a mí me parece peligroso. En ese sentido, que tienen la capacidad de que muchas personas los vean, los escuchen. Y si algo es como, pues no del todo asertivo, pues ya ahí el mensaje está medio difuso en ese... Sí, y justamente lo que pasa hoy en día en redes sociales, te lo digo como creador de contenido, como filmmaker, hasta como alumno de algunas cosas que veo en redes sociales que también me interesa aprender de consumidor. Pasa mucho que ves replicando la misma información una y otra vez. Entonces se compran la narrativa. ¿Cómo se compran la narrativa? Justo lo que decíamos, ¿no? Ves un video de una chica que tiene 3 años como creadora de contenido y te dice, compra mi curso, yo te voy a enseñar a cómo grabarte y verte como hoy en día yo me veo. Y entonces es lo que decíamos, ¿no? Aprenden lo básico, pero no aprenden el por qué hacerlo de esa manera. ¿Por qué son 3 luces? ¿Por qué pueden ser 5? ¿Por qué pueden ser 2? ¿Por qué pueden ser 1? Porque una vez que tú aprendes eso, puedes hacer 1000 esquemas de iluminación. Completamente de acuerdo. Justo lo que muchas veces pasa es eso, es replican lo que ellos ya tienen, ¿no? O sea, es un gran ejemplo. Pues sí, mira, o sea, vas a poner 3 luces, ¿no? Tu principal, tu relleno y tu back. Ok. ¿Por qué? Pues porque así decía el libro, ¿no? Y se convierte en una verdad absoluta. Y se convierte en una verdad absoluta. Y así lo dice ti. Y lo que pasa es que solamente justo, o sea, tú como creador de contenido ya lo viste así, el siguiente lo ve así, el siguiente lo ve así. Y entonces lo que tenemos son un montón de creadores de contenido que estéticamente o visualmente se ven
igualitos, ¿no? Porque lo aprendió uno del otro. Sí. Si alguien se hubiera puesto de que, mira, tienes una principal y un back para generar contraste, puede ser más, puede ser menos, tienes un back para que no te coma el fondo, o sea, ese tipo de cosas, si alguien lo enseñara, o si si lo enseñan, cursos como muy especializados, o influencers que quizás sí tienen el conocimiento. Exactamente. O sea, es que, el problema también, creo yo, está en el consumismo, ¿no? Que ya consumimos como a cualquiera, Sí. en vez de ponernos a pensar 2 segundos de, lo que me está enseñando, ¿será verdad? O cómo sé que me está diciendo algo a nivel real. O sea, creo que es también detenernos como a nivel que consumimos podría ser importante. ¿Sabes a mí qué me ha pasado? Y discúlpame, hermano, que hable mucho, pero es que es un tema que me apasiona mucho. Dale. Deja, voy a grabar. ¿Sabes a mí qué me ha pasado mucho? Que justo estas personas que aprenden a utilizar estos métodos que ven en YouTube, en Instagram, en Facebook, es que se topan súper rápido porque están acostumbrados a hacer su set en lugares súper controlados, ¿va? Y pues tú sabes que es mucho más sencillo, pero cuando te los llevas a la calle, ¿no? A proyectos reales donde hay diferentes tiros, diferentes encuadres, la luz sí o sí tiene que entrar por aquí porque así está la ventana y ese es el tiro que se tiene que dar. ¿Cómo lo resuelves? Justo ahí entra lo que yo te decía, ¿no? Si tú entendiste cómo iluminar, desde por qué iluminar, cómo ilumino y el por qué iluminar de esa manera, lo vas a resolver. Completamente. ¿No? Pero si viste el tutorial de Juanita, donde te dice, pon atrás una luz, justo el set que tenemos ahorita, ¿no? Pon atrás una luz, ponla de color RGB para que se vea más bonito, unas luces de enfrente y párale de contar. ¿Qué va a pasar? Que el día de mañana ya no vas a poder hacer otro tipo de esquema de iluminación. Eso va a depender de lo que tú te quieras dedicar, ¿no? Si vas a dedicarte a ser influencer, youtuber, pues está bien. Está bien, pues siempre vas a tener tu esquema controlado. Pero si te quieres dedicar a un tema más creativo, a desarrollar proyectos y todo esto, creo que no es por ahí el camino. Sí, no, completamente creo que no es por ahí el camino. Ahorita me recordó mucho como estos videos de cambia tu look a que se vea cinematic, ¿no? Y se ve, y dice, sí. Ok, sí se ve cinematic. ¿Entiendes por qué se ve cinematic? O sea... Sí, cuando raspando muebles. Va a raspar muebles. En exclusiva. O sea, si entiendes como por qué, pues mejor explica eso, ¿no? Claro. Alguna vez en una masterclass que daba Iñárritu, justo decía, entender el lenguaje es como sencillo, ¿no? O sea, justo entiendes que hay luces, entiendes el plano medio, el plano cerrado. El problema o lo complicado es entender a niveles creativos cómo voy a usar esos planos, cómo voy a usar esas luces, cómo voy a hacer que se vea. O sea, tu capacidad para hacer que esas cosas funcionen es lo complicado a la hora de estar haciendo cualquier cuestión audiovisual, pues. Claro, por supuesto. Entonces sí, creo que regresando un poco a la pregunta inicial, es un arma de doble filo porque hay contenido que vale la pena, hay mucho contenido que no vale la pena. Depende tú con su consumidor que quieras tener y a qué le quieras hacer caso. Y sobre todo también, o sea, y esto es como para estudiantes académicos, como para estudiantes de tutoriales, de cursos. Si solamente te quedas con una cosa que estás aprendiendo, te fuiste. Mueres en el intento. Muerte en el intento, ¿no? O sea, aprende en el set, aprende en la escuela, aprende fuera. Si tienes un compañero que estudia y tú no tienes como la posibilidad, pégatela a esa persona. Si tienes a alguien que se dedica a grabar lo que sea, pégatele a ese también. O sea, si eso es lo que te gusta. La neta, no hay como un método. Hay cuestiones más sencillas como la escuela, pero... que te dan las bases. Claro. Y las herramientas, ¿no? Y hace rato comentabas algo muy valioso. O sea, ya lo dije. La cosa más importante que te da la universidad, la prepa, o sea, como académicamente es, 1, el networking, ¿no? Eso es lo principal que te da. 2, las herramientas como lo más fácil, lo más accesible, lo más a la mano. Y número 3, tienes la oportunidad de cagarla las veces que quieras. Pues, o sea, para eso estás. Sí.
para que la cagues, para que te salga mal tu proyecto y tu profe te diga, hey, O madreas la cámara y no hay pedo. fuera de broma. Y, o sea, pero ¿Sí? la retroalimentación ahí la tiene. O sea, no Claro. es lo mismo llegar con tu profe y decirle, profe, madreamos la cámara. Ah, ok. Imagínate, llegas con tu cliente y le dices, ¿madreé la cámara? ¿Te puedo grabar con el cel? Te va a decir, no me interesa. O sea, Ni le digo porque ajá, yo ya voy a justo. estar llorando, güey. Al tu cliente no le va a interesar si madreaste la cámara o no. Él quiere lo que tú le Claro, prometiste. o regrésale el dinero. No, o regresarle el dinero. Exacto. Y en la escuela tienes la oportunidad de cagarla las veces que tú quieras. Es cierto. Y no hay como un mayor problema o no hay un mayor riesgo, pues. O sea, justo la idea es que hagas cosas. Eso para mí es lo más valioso. Amigo, pues ya casi nos está comiendo el Ay, tiempo. hay tanto de qué hablar. Sí, pero yo sí que no quiero quedarme con una pregunta. Dale. Ahorita que estamos hablando de eso, me quedé pensando, los retos de un filmmaker, de un videógrafo o de un audiovisual cada vez son mayores y cada vez son más grandes. ¿En qué sentido? Comentaban de los que venden cursos y hoy en día, amigo, ves videos pagados de no contrates un filmmaker. Con esta IA lo vas a hacer en 10 minutos. O eso de lo que no quieren que los productores audiovisuales o ahórrate un dinero y te están vendiendo ahora la idea De la IA. de que tú lo haces con listo, ya, con una app, ¿no? Entonces, ese y muchos más retos creo que se están avecinando a esta profesión, porque yo he llegado al punto y hemos debatido, amigo, que muchos dicen que profesiones van a extinguirse y la realidad es que no va a ser así. Y aunque no seamos ni tan de vieja escuela, sí vamos a defender obviamente también nuestra postura como creadores audiovisuales. La pregunta es, los retos que se enfrenta hoy en día un audiovisual, visto obviamente desde la parte también empírica, pero también desde la parte académica. Creo yo que siempre van a existir retos a nivel tecnológico. O sea, no es lo mismo. Siempre han existido. Siempre han existido, ¿no? O sea, desde cómo cortar, cómo editar, ¿no? O sea, ahora editas en tu celular el CapCut y se armó, ¿no? Sí. Chulada. Imagínate el que aprendió hace 15 años. Con Sin. Sí, en cinta, o sea. Yo iba a decir, y literal, y eso era una magia, así, cinta, milímetro a milímetro. Artesanal, Es literal. artesanal el trip, ¿no? Lo mismo, o sea, Gabriel Figueroa aprendió a fotografiar en blanco y negro cuando llegó el color. Se Valió fue. madre, se fue, ¿no? Entonces, después tuviste que aprender a color, ¿no? O sea, y ese tipo de cosas, ahora justo, ¿qué herramientas están sucediendo que sientas que te puedan comer, que puedas, o sea, creo que lo que podemos hacer como audiovisuales en general es, insisto, agarrar las herramientas que nos puedan servir a nivel creativo, sobre todo. Técnicamente todo va a avanzar y lo aprendes y ya está, ¿no? Exacto. Pero a nivel creativo es lo más importante, insisto. O sea, si tú sabes manejar la IA increíblemente, pero lo único que se te ocurre es pintar al Chavo del 8, pues está cabrón, ¿no? O sea... Sí. Sin embargo, si tú sabes aprovechar esas herramientas... O hacer tralaleros, tralalás, pues. O sea, sí, ¿no? justo, o sea, ¿cuántos videos de IA hay justo, no? Sí, y muy similares la y mayoría. similares todos y de parodias y de cosas así que, jaja, está cagado. Sí, está cagado. Pero ya cuando lo quieres llevar a un proyecto real, donde una marca tienes que cuidar el talonaje, cuidar los logos, cuidar muchas cosas dentro de lo que es como las reglas de la marca, Claro. ahí es donde te ahí topas. es donde te topas, ¿no? Y entonces lo único que te va a salvar es tu creatividad. Claro, por supuesto. ¿Ya ven? Me encanta. Sí, y fíjate que otro de los retos, amigo, que ese va a ser reclamo de terapia de vocación, porque a mí en la escuela nunca me lo dieron y es un reclamo que siempre he dado y te tocó pagar los platos rotos. Primo. En las escuelas creo que sí deberían de dar un capítulo de costos, amigo, porque Sí lo dan. ya lo hemos hablado nadie te va a dar el costo real. Incluso ha sido temas de capítulos de cuánto debe de cobrar un filmmaker y nadie te va a decir sus costos. Yo sí te los di, Mario, yo sí te los di. Porque son variables. Pero por ejemplo, yo en lo particular, y lo sé de al menos 4 instituciones que no voy a decir su nombre, pero Dilas. no, me voy a quemar por andar de bocón, Sí. que no te dan la parte de costos. O sea, te dan como, pues por este video puedes cobrar 50,000 pesos. Llegas al mundo real y vaciado, 50,000 ¿no? pesos. Dale, mijo, síguele, por El favor. siguiente. ¿No? Pero eso va a depender mucho volvemos a lo mismo, del networking, de
cómo valoras y cómo percibes tu trabajo, el tiempo de tu trabajo. Tiene que ver con muchas cosas, porque actualmente lo digo, ya sé que no me lo preguntaste a mí, pero quiero aportar. Habrá personas que cobran 1,000 pesos por un video y por ese mismo video habrá quien te cobre 100,000 pesos. ¿Y en eso qué va a cambiar? Pues, lo que acaba de decir aquí el profe, tu mentalidad, tu creatividad, cómo llevas el proceso, que tal vez el de 100,000 pesos va a traer la comunicación y el mensaje correcto para que consigas lo que quieres buscar, ¿no? Claro, pero si te pones a pensar en un estudiante o alguien que tiene una noción cero en el tema a lo mejor de campo, digo, a lo mejor estoy minimizando un poco y hay algunos que sí tienen todo el background como Mario, que ya tienen una experiencia y tienen una noción, pero alguien que no sepa completamente en cero, creo que sí es una guía que te puede ayudar en la universidad. Si no saben cuánto cobrar, que no cobren. Y que practiquen. Y que se dediquen a otra cosa. No, yo le diría, si tú todavía no sabes cuánto cobrar, es porque todavía no debes de cobrar. Claro. El día que tú sepas cuánto cobrar es porque ya le entendiste, ya tienes práctica, ya tienes experiencia. Pero si tú llegas y me dices, es que no sé cuánto cobrar, sigue practicando, sigue grabando, grábale a la gente gratis como yo lo hice en su momento. Claro. Lo estoy diciendo porque yo lo hice. Claro. ¿Ok? Durante mucho tiempo no supe cuánto cobrar y como no sabía cuánto cobrar, pues mejor regalaba. Todos estuvimos en algún momento así, amigo. Bueno, todos los que somos como tú y yo, autodidactas, que emprendimos el camino sin haber tenido una formación académica, pero creo que cuando vienes de una escuela como Emilio, ya sales con las tablas, que justamente es para eso la escuela. Justo. O sea, creo que me parece, o sea, como para cerrarlo, un punto medio. Efectivamente. O sea, ni tú ni yo. Ya, y luego me ponen en medio. Es que Emilio es muy buena onda, Sí, ¿no? es cool. A ver, ahí les va. O sea, esto es como experiencia personal. Justo. Sí, bien. Salí de la universidad, tenía las tablas como ya hechas, tenía el conocimiento, pero justo no sabía cuánto cobrar porque era como, pues medio entiendo y esto y el otro. O sea, cuando empecé a cobrar muy barato, ¿no? O sea, eso es lo que pasa. Es como, pues como medio tengo las bases y sí sé y no sé qué y el otro. Y eventualmente te das cuenta y dices, eso era Claro. para subirlo de nivel, ¿no? Y porque justo hasta que no te pruebas a ti mismo, sí sé hacer esto, sí puedo sacarlo, sí el otro, no te das cuenta de tu propio valor, de lo que vas a poder cobrar, ¿no? Exacto. En ese sentido, si hay bases, o sea, esto es como personal, justo yo siempre les digo a mis alumnos, el costo es así, tu ganancia debe de ser tanto, debes de primero sacar tu presupuesto y todo tiene valor. Tu tiempo tiene valor, el transporte tiene valor, los alimentos tienen valor, tu equipo, aunque no lo rentes, si ya es tuyo, tú lo comparas. O sea, todo tiene un valor que se tiene que cobrar, ¿no? Monetariamente. Claro. Entonces ahí es donde hay que empezar a encontrar por dónde meternos. Si mi experiencia es nula, pues mínimo te voy a cobrar lo que ya tengo, ¿no? Les digo, luces, cámaras, etcétera. Tu creatividad vale muchísimo y a partir de ahí empiezas. Si apenas si no tienes como base para nada, pues puedes empezar como cobrando gratis, ayudando esto y el otro. Sí. Y a partir de eso te va a dar las bases de decir, ya puedo cobrar tanto, ya puedo hacer esto, ¿no? Es un punto medio, siento. Claro. De acuerdo. Y yo quiero hacerte una última pregunta, Emilio, y creo que es la más importante de todas. A ver si es lo mismo que estoy pensando. No creo. A ver. Improvisando. Y la pregunta es, ¿cuándo estudiar y cuándo no estudiar? Y irte por el camino autodidacta. Claro, o sea... Para la gente que nos está viendo. Primer cosa que tienes que preguntarte si quieres hacer esto, ¿no? O sea, es una carrera que nadie los está obligando, que no es de mi papá, o sea, no es como los doctores, los abogados. Mi papá me heredó una productora. Mi papá me heredó una productora. Tengo ahí una Phantom y no sé qué hacer con ella. No, o sea... Con 50 clientes. Sí hay mucho nepotismo en el medio, o sea, eso no lo voy a negar, pero... Pues la neta, mucha banda y sobre todo justo, yo que fui alumno y que soy estudiante, pues mucha banda es que vienen de otros lados a querer hacer esto, ¿no? Primero eso, preguntarte si realmente quieres hacer esto. Punto número 2, si tienes el privilegio de hacer esto, ¿no? A mi entendimiento, solamente hay una universidad, que es la de la UNAM, que te da como esto gratuitamente. Digo, sé que hay aportaciones y como esta onda, pero de ahí en más, todas las escuelas de cine en el país tienen costo, ¿no? Entonces... pues si tienes ese privilegio para pagar, también cuestiónatelo.
Y eventualmente en la universidad va a hacer que te cuestiones eso también, ¿no? O sea, los programas y el temario, si todo que lo que estás viendo, si es lo que quieres aprender, pues va, si no también no lo hagas. Y sobre todo, o sea, se vale equivocarse, no hay como ningún tema, se vale como decir, no, pues no era lo mío, o sí era lo mío, pero pues ahorita no tuve la chance. O sea, creo que sí importa mucho de tu nivel económico, tristemente, de tu actualidad de vida, ¿no? O sea, si eres una persona que tiene responsabilidades, un matrimonio, hijos, etcétera, toma en cuenta que esto te va a quitar tiempo y dinero. ¿Quieres sacrificar tiempo y dinero? Dale. O sea, eso sí quiero como dejarlo muy en claro. Sí te va a quitar tiempo y dinero. Claro, es una inversión. Es una inversión hacia Justo, tu persona, hacia una tu inversión. creatividad. Si eventualmente te da como, ¿cómo decirlo? Pues la pauta, pues chido. Si no, pues entonces algo estamos haciendo mal en el proceso. Justo, y creo que comparto Sí, también. lo que estás diciendo, pero agregaría algo más. Yo creo que si tú estás en un momento de tu vida donde privilegiadamente puedes pagar por estudiar, estudia. O sea, sí o sí. ¿Por qué? Porque te va a dar mucho más bases que alguien que no ha estudiado. Sí. Pero también te voy a decir algo y te pongo el ejemplo de mi caso muy particular. Hay mucha gente, Emilio, de ya edades avanzadas, vamos a decirlo así, ¿no? De 30 años para Más arriba, maduritos. ¿no? 30, 35, hasta 40 me ha tocado, que se dan cuenta ya muy arriba de su vida, o sea, ya en una etapa grande de su vida, se dan cuenta que justo esto era lo que querían dedicarse, ¿no? Y son personas que tal vez ya tienen familia, ya tienen hijos, ya tienen más cosas. Y entonces, ¿qué pasa? Que esas personas a veces quieren empezar desde el inicio estudiando, ¿no? Y yo tal vez ahí sí pondría el ojo de, bueno, yo creo que ahí vale la pena que si tú ya traes mucho tiempo, tienes familia, tienes hijos, tienes responsabilidades y tal vez tu trabajo no te gusta, pues empieza grabando, empieza practicando, empieza haciendo cosas y si más adelante se puede, prepárate, ¿no? Tal vez no con una carrera como tal, pero con cursos, con diplomados, ¿no? Con... Suelen hacer también temas de esquemas de iluminación, ¿no? Masterclass, con gente preparada. Pero tal vez en esa línea sí te diría, mejor ya vete a la práctica, ¿no? Sí. Si estás joven, si no sabes qué estudiar, o sea, si estás joven, porque es que hay muchos jóvenes, Emilio, que no quieren estudiar la carrera. O sea, ya están editando, ya están trabajando, ya están como editores, ya están trabajando de asistentes, ya tienen sus propias casas productoras. Y son buenos también. Sí, pero les falta justo la base y lo que decíamos, ¿no? Comprenden el esquema de iluminación de 3 luces, pero no saben la raíz de todo y creo que es importante que esas generaciones que nos están escuchando sepan que si tienen el privilegio de contar con el recurso, no lo duden y estudien la carrera. Sí, si tienen el privilegio, háganlo. O sea, neta, sí es una buena inversión. Y si no, o sea, la neta, lean y vean. O sea, el conocimiento, Lean y vean. véanlo también de otros lados. Leer un chingo, vean un chingo. Y creo que con eso también van a estar del otro lado. Súper bien. Venga, muchísimas gracias. Estuvo increíble, Sí, amigo. La verdad hermano, es que da aquí- para un episodio 2. Es tu casa, ¿eh? Muchas gracias. De aquí en adelante, Chido por la invitación. Cuando quieras venir es tu casa. Así es. Ojalá que pueda venir para una segunda parte. Que nos pongan aquí en los comentarios si les gustaría que nos acompañen. Ya te comprometimos, ¿eh? ¿Sí vendrías? Sí, en los comentarios lo piden, ¿por qué no? Que pongan Ahí está en los o sea, mi ego está ahí, pues. Si no ponen los comentarios, yo ya no vengo. Yo a su ya no podcast. vengo, ahí se quedan. Oye, que pongan, que venga Emilio, Simón. Oye, pero que también nos comparta sus redes sociales, Emilio. por favor. Claro, pues nada más creo que Instagram, que es Emilio Gómez C. Ahí me pueden encontrar. La neta es como personal, pero pues comparto mis chambas, los rodajes que tengo, prácticas que tienen los alumnos. Ahí andamos. Emilio, te damos las gracias por haber venido el día de hoy al episodio y la verdad es que
esto estuvo increíble. Sí, y la neta, ya nada más para cerrar, no quiero barbear, pero la neta sí me hubiera gustado tener un maestro como Emilio, en la uni. A mí también. La neta sí. Ojalá ellos piensen lo mismo. Justamente que te aporte así y con esa frescura, Y que güey. él tiene las dos cualidades, tiene actitud y aptitud. Entonces, Claro. es lo más importante para sobresalir en la vida. Cuídenlo, Car. Realmente. Sí, por favor. Por favor. Bueno, chicos, ¡Vámonos! no olviden suscribirse, darle like y a la campanita para seguir subiendo más contenido como este. Así es, hermano. ¿Listo, hermano? ¿Una más? Más, Emilio, Emilio, Puñito, puñito, muchas puñito. gracias. Cuídense. Saluditos también a Mario que está en la cámara que nos Mario. está acompañando. Saludos, Mario. Gracias por asistirnos. ¡Vámonos! Vámonos, bye.